Hola jóvenes, vamos entonces con el segundo video. Les recuerdo que estoy rápidamente intentando sintetizar contenidos que a través de los mails que les envié, ustedes en principio debían volcar en sus carpetas a partir de los videos o de la lectura del OBIOLS, que es el texto que les envié digitalizado, y las guías de lectura que les di. Muy bien. Como según me dice Silvia, esto les ha presentado dificultad, vamos a tratar a través de estos videos que ustedes puedan tener claro los conceptos mínimos necesarios, ¿sí?, que tenemos que lograr retener, ¿sí?, de todos estos temas del programa. Entonces, hemos hablado del contenido etimológico, significado etimológico de la palabra filosofía. Luego hemos hablado de la relación entre mito y logos, que es esta primera filosofía, la clase pasada. Y hemos introducido, viendo esa comparación entre mito y logos, a los filósofos llamados presocráticos. Muy bien. Yo en los envíos que les hice por correo, en una oportunidad les pedí que leyeran los capítulos 6 y 7 de la sección 6 del OBIOLS. Repito, capítulos 6 y 7 de la sección 6 del OBIOLS, ¿sí? Y que las páginas son 129, 130 y 131 del libro, no del contador de páginas de PDF, del libro, ¿sí? Y entonces les pedí que realizaran las actividades solicitadas al final de ese capítulo 7, ¿sí? La actividad es básicamente realizar un cuadro donde se sinteticen los conceptos que elaboró un filósofo llamado Karl Jaspers sobre el origen de la filosofía, donde origen, para este autor, no se entiende como origen histórico, de eso ya hemos hablado, sino que se lo entiende como las situaciones que a lo largo de la historia han motivado a los hombres a filosofar. Yo este tema, ¿sí?, por razones de, digamos, de necesaria síntesis, ¿sí?, de acortamiento al mínimo de los contenidos que tenemos que hacer, yo no lo voy a exponer ahora. Simplemente les estoy recordando las páginas del texto donde ustedes pueden leer si quieren realizar la actividad que se solicita al final de ese capítulo 7 de la sección 6, repito, final del capítulo 7 de la sección 6 del libro de Guillermo OBIOLS. El que quiere lo hace, el que no lo hace es un tema relativamente secundario, ¿sí?, en comparación con los que hemos visto y con el que vamos a ver ahora y yo les voy a exponer, que tiene que ver con el siguiente envío que les hice. El siguiente envío en Yahoo que les hice tiene que ver con dos filósofos presocráticos que podemos considerar algunos de los más importantes, ¿sí? Yo creo que Heráclito y Parménides, que son los dos autores que vamos a hablar ahora un poquito, son, junto a Pitágoras de Samos y Demócrito, ¿sí?, tal vez los filósofos presocráticos más importantes. Muy bien. Heráclito de Éfeso fue un presocrático del siglo 7 y 6 a.C., que se hizo famoso por formular un principio que ya no era tan estrictamente físico como el principio o el arjé, ¿se acuerdan? Aquello que está debajo de lo que cambia, ¿sí?, el fundamento, el principio, lo que permanece cuando todo se mueve. Muy bien. Ese arjé que va a proponer Heráclito de Éfeso para la naturaleza ya no es algo directamente observable como el agua de la que hablaba Tales. Heráclito de Éfeso va a proponer, a través de una metáfora muy conocida, ¿sí?, que el principio fundamental de la naturaleza es el cambio, es el fluir, ¿sí?, el transcurrir permanente.
Y va a expresar esta famosa idea de que todo es cambio, así decía Heráclito, todo es cambio, nada es permanente, y si acaso hay algo permanente, eso es el cambio, decía Heráclito. Esto parece un jueguito de palabras, suena un poco raro, pero era efectivamente lo que él decía, ¿sí? Todo cambia, nada es permanente, si hay algo permanente, es el cambio. Bueno, él expresa esta idea con una famosa metáfora llamada la metáfora del río. Heráclito nos dice, ¿sí?, que la naturaleza es como un río cuyas aguas, ¿sí?, no paran nunca de deslizarse, no paran nunca de moverse, ¿sí? Y entonces, en la metáfora del río, que así se conoce, Heráclito nos dice que es imposible que nos bañemos dos veces en el mismo río. ¿Y esto por qué razón? Bueno, porque yo la primera vez en que me bañé en el río, ¿sí?, fui mojado por aguas que cuando me bañe la segunda vez no van a ser las mismas. Ya habrán cambiado, ya se habrán movido, ¿sí?, por esa fluencia, por ese transcurrir permanente que es la naturaleza, ¿sí? Entonces, primer punto sobre Heráclito, metáfora del río. ¿Cuál es la idea filosófica que quiere expresar? Todo fluye, todo cambia, nada es permanente. Ahora, ¿qué nos dice Heráclito sobre la relación entre la naturaleza y el conocimiento? ¿Sí? La relación entre lo que hay afuera de la mente y nuestra capacidad de conocer eso que hay. Bueno, Heráclito va a decir que ese cambio puede ser conocido, ¿sí?, que la mente humana puede descubrir la ley general del cambio. La ley general del cambio, Heráclito la va a expresar con la palabra logos. ¿Se acuerdan que yo les dije en el video anterior que se produce a lo largo de 2 siglos una transición que va del mito al logos? Bueno, logos es el nombre que tiene esta primer filosofía física de los presocráticos, ¿sí? La palabra filosofía como tal todavía no se usaba. Entonces Heráclito dice, la ley del cambio, ¿sí?, esa que nos permite comprender cómo es la naturaleza, se llama logos, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos comprender la ley del cambio? Bueno, porque en la naturaleza las cosas no fluyen de cualquier manera, fluyen siguiendo un orden, y ese orden es el que la ley del cambio, el logos, nos permite conocer. En la naturaleza hay un orden, ¿sí? La tierra está abajo, el cielo está arriba. Y primero canta el gallo y viene la mañana, y luego viene el mediodía, y luego la tarde, y luego el atardecer, y luego la noche, y luego la madrugada, y canta el gallo, y la mañana. ¿Se dan cuenta? Hay un ciclo ordenado en la naturaleza. Entonces, conocer ese ciclo ordenado se llama logos. Otra cosa muy interesante que dice Heráclito sobre el logos, ¿sí?, es que la naturaleza, dice Heráclito, ama la guerra. Frase rara la de Heráclito. La naturaleza ama la guerra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Heráclito quiere decir la naturaleza está hecha de contrarios, ¿sí? Conocer la ley del cambio, o sea, el logos, es conocer un equilibrio entre opuestos, un equilibrio entre contrarios. ¿Cómo es esto del equilibrio entre contrarios? Bueno, en la naturaleza todo está inseparablemente unido. El día y la noche, lo seco y lo húmedo, lo joven y lo viejo. Es imposible conocer uno sin conocer el otro. Yo conozco el concepto de día porque conozco el concepto de noche. Es imposible pensar el día sin pensar la noche. Forman parte de un continuo,
¿sí? ¿Se entiende? Hay un continuo entre el día y la noche, entre lo seco y lo húmedo. Bueno, conocer ese continuo, ¿sí? Donde ninguno de los contrarios le gana al otro, sino que están en un permanente equilibrio, conocer ese continuo es el logos, el conocimiento de la naturaleza. Bueno, nos vamos introduciendo en la filosofía con este señor Heráclito. Voy a apurar un poquitito para hablar del otro presocrático importante al que le voy a dedicar menos tiempo, que es Parménides de Elea. Parménides de Elea es un filósofo que cuando yo lo enseño aparece al principio como un poco abstracto, raro y poco simpático. ¿Por qué? Porque lo que él nos dice sobre la naturaleza parece ser, bueno, parece ser algo ciertamente abstracto. Abstracto quiere decir que es tan general que no nos explica nada sobre lo que hay. Para Parménides de Elea hay un principio fundamental de la naturaleza. El ser es, el no ser no es. Y esto es todo lo que podemos saber. ¿Nos está bromeando? No. Lo que está haciendo Parménides de Elea es inventar el concepto de ser, con mayúscula, ser, ¿sí? Que va a ser un concepto central en la historia de la filosofía griega clásica y que va a tener una larguísima descendencia en la filosofía medieval y también en la filosofía moderna y también en la filosofía contemporánea, ¿sí? Pero los fundadores de la filosofía del ser son los griegos clásicos. Y se puede decir que Parménides es el primero que formula esta idea, ¿sí? Lo que podemos conocer es el ser. ¿Y qué es el ser? Bueno, el ser es aquello que podemos decir de las cosas. El cambio no puede conocerse para Parménides. Si yo intento conocer lo que cambia, lo que se mueve, voy a fracasar. Sobre eso que cambia yo no puedo decir nada. Entonces, ¿qué puedo decir de la naturaleza? Que es. Y entonces desarrolla una serie de atributos del ser. Por ejemplo, el ser es ingénito, no nació nunca. Por ejemplo, el ser es eterno, ¿sí? No empezó nunca ni va a terminar jamás, porque si hubiera empezado y un día terminase, antes y después estaría el no ser. Pero el principio racional de Parménides nos dice que el no ser no es, no puede conocerse. Y otra cosa que dice Parménides es que el ser es inmutable, que no puede cambiar, que el cambio no puede conocerse. ¿Se dan cuenta? Parménides es el anti-Heráclito. Si Heráclito afirma el cambio, el movimiento, Parménides afirma la permanencia, afirma lo absoluto. ¿Sí? Por supuesto, cuando a Parménides le decían, pero escúcheme, maestro, usted también investiga la naturaleza, usted es astrónomo, ha hecho descubrimientos interesantes mirando el cielo, ¿cómo es esto de que no podemos conocer nada de la naturaleza salvo el ser? Bueno, en realidad podemos estudiar la naturaleza, decía Parménides, pero esto que podemos llegar a saber de la naturaleza no es verdadera ciencia, es una simple opinión. No es un verdadero saber, es un pseudo saber, ¿sí? Que él lo llama con esa palabra opinión. Es simplemente una opinión, pero no es un verdadero saber, porque saber solamente podemos tener del ser. Los he mareado un poquito con este último autor que es muy metafísico, ¿sí? Es muy
es muy abstracto, pero es muy importante en la historia de la filosofía porque Parménides pone la primera piedra para lo que después va a ser un señor muy importante del siglo V a.C., que fue Platón, ¿sí? Nosotros, antes de meternos con Platón, tenemos que ver al maestro de Platón, ¿sí? A Sócrates y a los adversarios de Sócrates, que se llamaron los sofistas, ¿sí? Que es nuestro próximo tema, pero de esto no les voy a hablar ahora, yo voy a ir terminando este video. Recuerden que el viernes a las 17 los espero con por lo menos un par de informes sobre el OnFray para poder hacer coloquio.